Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Las variantes Alfa, Gamma y Delta ya son comunitarias en el Ecuador. Solo de la cepa Delta suman 179 casos. La ministra de Salud confirmó los contagios de estas mutaciones que ya son de carácter comunitario. Además, exhortaron al presidente la revisión de horarios de restricción en el oro. Las autoridades están preocupadas ante la presencia de las variantes de la COVID-19. Es así que se registran 179 casos de la variante Delta en el país. Aquí se suman las provincias de Napo y Pastaza, 178 casos de la variante Gamma y 187 casos de la variante Alfa. Hemos determinado que las tres variantes que se han detectado en su mayoría en el país, Alfa, Gamma y Delta, ya son de contagio comunitario. Y precisamente por eso fue que tomaron varias decisiones, entre ellas está la de mantener el aforo del 50% en las entidades públicas con funcionarios vacunados, exhortar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador notifique a los 221 alcaldes del país para que regulen el aforo del 50% en espacios cerrados y espacios abiertos del 75%. Aquí también hicieron una recomendación al presidente de la República, Guillermo Lasso. La revisión de los horarios de restricción de la libertad de tránsito en la provincia del Oro, sugiriendo los siguientes horarios: de lunes a jueves de 22 horas a 05 horas de la mañana y los días viernes, sábado y domingo de 20 horas a 06 horas de la mañana. Además, desde el COE Nacional fueron enfáticos. Le dijeron no a la solicitud que presentó el Barcelona Sporting Club para jugar con el 20% del público durante el partido con el Fluminense en el marco de la Copa Libertadores. Se extendió por 30 días el estado de excepción focalizado que incluye las restricciones para el Cantón Guayaquil. No olvidemos que el estado de excepción limita la reunión y asociación. Y aunque afirman están tomando las decisiones correspondientes y a la par que avanza el plan de vacunación, le recuerdan a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad pese a estar vacunados. Son variantes muy contagiosas, pero el momento que los brotes se salgan de las manos, porque va a haber contagios masivos, no van a haber medidas epidemiológicas moderadas o leves que puedan contener esos brotes. Les pido por favor que tengamos paciencia nuevamente, que seamos disciplinados. Informó Marilyn Caramillo. La falta de vacunas Sinovac en los puntos de inoculación de la capital provocó malestar entre la comunidad. Las autoridades atribuyeron la demora a un retraso en el envío del cargamento desde China. Aquellas personas que no pudieron recibir la segunda dosis serán reagendadas a partir del lunes 16 de agosto. Unos pequeños papeles pegados en las puertas de varios puntos de inoculación indicando la falta de vacunas Sinovac fue con lo que se encontraron quienes acudieron para aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19. Que vengo es a buscar información porque me salió en la cita del Ministerio de Salud que tengo la vacuna de la segunda dosis del día de hoy, pero me acerco y me informan que no, que posiblemente el día martes estarían llegando las vacunas. Los responsables de algunos de estos centros mencionaron que la entrega de esta marca tenía una demora y que esperaban las disposiciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, Pfizer y AstraZeneca estaban disponibles. Aquí nosotros tenemos 2 puntos de vacunación. Hasta que nos confirme la llegada de Sinovac, estamos atendiendo en un solo punto, no en 2, en este que justamente es del Centro Cultural. Pero en otros espacios la marca Sinovac y las demás sí fueron aplicadas. Sí, las 3 vacunas hay. Ahorita está demasiada la gente, pero ya está mi esposo más cerca ya. De acuerdo a un comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Salud, el problema se originó por un retraso de un envío registrado en China por el rebrote de COVID-19. El documento señala que este sábado 14 de agosto llegarán al Ecuador un cargamento de 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac y el 21 de agosto está previsto que otros 2 millones de dosis adicionales arriben al país. Mientras tanto, el gobierno nacional informó sobre la donación por parte de Canadá de 394.950 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegarán en los próximos días. Además, se reagendará desde el lunes 16 de agosto la colocación de la vacuna Sinovac en los centros de inmunización de empresas, universidades y los puntos ya establecidos. Informó Sofía Vintimilla.
6 muertos y 3 heridos fue el saldo de un ataque en la cárcel de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Los internos sometieron a policías y les quitaron las armas cuando los uniformados estaban en una jornada deportiva. Al mediodía de este jueves, cientos de familiares de presos estaban buscando información sobre ellos, sobre su estado de salud, ante lo que se había informado sobre una matanza en el centro carcelario de Quevedo. Solamente dicen que lo han muerto, pero no sabemos nada todavía, no sabemos. ¿Salieron unas ambulancias? Sí, sabemos que entraron 5 o 6 ambulancias. Nosotros estamos aquí, es porque nos duele, nuestro familiar está dentro. En el interior de la cárcel, la policía con sus grupos tácticos e investigativos trataban de controlar la situación. Y al ingresar al pequeño pabellón conocido como choferes, encontraron 6 PPLs fallecidos y 3 heridos. Todos habían sido baleados en ese lugar. El comandante del distrito Quevedo salió a dar los nombres de las víctimas y contó cómo se dio este hecho violento, en el que los presos usaron armas de los policías. Han estado organizando una actividad deportiva donde al salir eso se acercan hacia la prevención y someten a los policías con armas de fuego. Luego de la intervención se logra nuevamente recuperar estas armas de fuego y se encuentra una pistola más. Culminadas sus declaraciones, solo se escucharon llantos y gritos de ciudadanas que confirmaron que entre los muertos estaban sus seres queridos. En la lista de los muertos, sí. ¿Está su sobrino? Claro que sí, mis 2 sobrinos, los 2 que entraron ayer. Por otro lado, criminalística hacía el respectivo peritaje. Además de las armas policiales recuperadas, se encontraron otra. Asimismo, teléfonos celulares, decenas de cuchillos y droga. Asimismo, se informó que dentro de esta cárcel, los PPLs dañaron cámaras de videovigilancia, también puertas, ventanas y vidrios de los vehículos policiales. Les han quitado las llaves, les han arrastrado a una señorita ASP, que son agentes de seguridad penitenciaria, le han arrastrado, le han quitado las llaves, sí. Hubo agresión y amenazas, le han puesto pistola en la cabeza y todo. Para el director de la cárcel, este sitio no cuenta con la seguridad necesaria y detalló cuántos presos hay en este sitio y también cuántos guías penitenciarios. Tengo 39 agentes penitenciarios. 752 al momento. Nosotros tenemos un centro de privación de libertad pero muy antiguo y tiene muchas falencias en temas de seguridad y eso lo sabemos. Las investigaciones también serán direccionadas a los últimos hechos violentos relacionados al caso Big Money. 3 de las víctimas habrían querido colaborar con lo ocurrido en la parroquia Venus el 5 de julio, informó Charlie Pisa. Una guía penitenciaria fue encontrada con 100 municiones cuando pretendía ingresarlas a la cárcel de La Tacunga. La funcionaria anteriormente fue encontrada con droga en el mismo centro de detención. Es el momento en el que la guía penitenciaria se encontraba con las municiones. Estaban escondidas en medio de su uniforme a la altura de la basta. Una a una iban cayendo las balas. Su objetivo, ingresar aquellos objetos a la cárcel de La Tacunga, y es que durante un registro para el ingreso se habrían negado a la revisión corporal. Novedad que fue puesta a órdenes del fiscal de turno, quien habría indicado que se realice el registro físico por el médico legista. En la basta del pantalón, tanto derecho como izquierdo, se le encontró 100 municiones calibre 9 milímetros, la misma que intentaba ingresar a uno de los pabellones del Centro de Rehabilitación Social. Se aprendió a la funcionaria de 27 años, pero esto no es nada nuevo. Anteriormente, el 27 de mayo, se reportó una novedad con la misma guía. Fue detenida ya cuando se hizo un operativo en los dormitorios de los ASP, y en su poder se le encontró 90 gramos de clorhidrato de cocaína y 180 gramos de marihuana, y además de armas punzantes, cortantes y un sinnúmero de armas blancas en las cuales ella se encontró en su poder. Para ese entonces, las autoridades, explica Juan Carlos Salazar, jefe de la subzona Cotopaxi, le dieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. No es posible que una vez de que en el caso de esta SP únicamente se le dio medidas sustitutivas y además se le
permitió seguir trabajando en el Centro de Rehabilitación Social. Según explica, desde el 2020 al 2021, unas 7 agentes de seguridad penitenciaria estarían vinculadas a actos irregulares en la cárcel. El hecho se da un día después de que 2 PPLs se fugaran y fueran recapturados. Pero mientras eso pasa, desde el gobierno se realizan recorridos para controlar la situación carcelaria. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que hacer, sobre todo para recuperar el orden, para recuperar el control del Estado dentro de los centros penitenciarios. Ahora que se espera que la crisis penitenciaria sea por fin controlada, cuando la cantidad de muertos e irregularidades van en ascenso a pesar del estado de emergencia en el sistema penitenciario. Informó Marilyn Jaramillo. En el sector de Tumbaco, varios sujetos protagonizaron un asalto de película a una estación de combustible. Los delincuentes interceptaron a la propietaria y a su hijo para obligar a que entregue el dinero y le colocaron un chaleco con supuestos explosivos para evitar que llame a la policía. Al parecer, como se dieron las cosas, estudiaron el movimiento de la propietaria. Cuando salía de casa en compañía de su hijo menor, fueron sorprendidos por sujetos armados. En contra de su voluntad, los subieron a un vehículo y los llevaron hasta la estación de combustible. Exigían la entrega del dinero guardado, producto de la venta de 24 horas. Le hacen saber a la víctima de que el chico está secuestrado y que si no cumple con sus requerimientos podría ser víctima de perder obviamente la vida. En esta oportunidad el robo no fue en contra de los despachadores. Los delincuentes tenían planificado algo más grande. Se conoció que se habrían llevado cerca de $20,000. Este tipo de asalto que sufrió aquí la gasolinera realmente fue sorprendente de la manera que se dio, ¿no? El asalto y la pesadilla no termina. El guión delictivo parece que lo sacaron de una película de acción. Se trataría de una modalidad nueva en el Distrito Metropolitano de Quito, pero terrorífica. A la propietaria la dejaron colocada un chaleco que supuestamente estaba cargado de material explosivo. Que no se trataba de un artefacto explosivo, sino de un artefacto simulado de un explosivo. Incluso el hijo de la propietaria fue víctima de secuestro express. Tras cometer el robo, se los llevaron por algunos minutos. No ha sido algo de cotidianidad, es algo inusual, como también lo es los vehículos en los que están operando. No son vehículos de cualquier característica, muchos son de alta gama. Al final, a pesar que se llevaron dinero, afortunadamente el robo no dejó daños irreparables, no hubo dichos explosivos, el menor fue liberado y las cosas volvieron a su rutina. La estación sigue funcionando con normalidad. En Quito informó Iván Casamen. En la ciudad de Esmeraldas, agentes antinarcóticos decomisaron cerca de 100 kilos de marihuana destinados para el consumo interno, mientras que en Quevedo, provincia de Los Ríos, fue desarticulada una banda dedicada al microtráfico de drogas. Varias semanas de investigaciones permitieron a los agentes de la Unidad para Tráfico de Consumo Interno desarticular una supuesta organización narcodelictiva dedicada al microtráfico de drogas. El operativo Vulcano se ejecutó en Quevedo, en el sector de San Camilo. En 7 allanamientos lograron la captura de igual número de sospechosos vinculados al delito investigado. Esta organización tendría el auspicio de la organización delictiva conocida como Los Choneros. Este auspicio sería en temas como el abastecimiento, la seguridad para la distribución, inclusive para el desplazamiento de expendedores. El operativo permitió el decomiso de 300 gramos de cocaína y 1,5 kilos de marihuana. La sustancia inclusive tenía varios cortes que eran con la finalidad de aumentar las cantidades y la calidad de esta sustancia, lo que provocaba que tenga mayor peligrosidad en la distribución y el consumo. Mientras en la ruta Esmeraldas-Quinindé, en un operativo de interdicción de carreteras, fue detenido el conductor de un automóvil quien intentaba llegar hasta la ciudad de Guayaquil con 100 kilos de marihuana. La sustancia verdosa estaba encaletada en la cajuela y en la estructura de la carrocería. Y de igual manera a recuperar un vehículo. Este vehículo fue sustraído en el Distrito Metropolitano de Guayaquil el 4 de julio de este año.
un asalto y robo que lograron llevarse el vehículo hasta Esmeraldas, donde crearon caletas para al interior de su estructura ubicar esta sustancia. La droga aparentemente estaba destinada para consumo local. No descartan que un porcentaje iba a ser dejado en el trayecto. El alucinógeno ingresó desde el vecino país de Colombia por algún paso clandestino del cantón fronterizo de San Lorenzo. En todas las vías de ingreso desde la frontera norte, donde tenemos el problema de ingreso de droga, estamos implementando diferentes operativos. En el 2021 ya suman a nivel nacional 106 toneladas de droga decomisadas. En Quito, informó Iván Casamen. Seguimos recorriendo el país. En Bolívar, un aparatoso siniestro vial dejó un adolescente fallecido y 4 personas heridas. La camioneta en la que viajaban cayó unos 250 metros hacia un abismo. Eran los gritos de dolor de uno de los menores, quien viajaba junto a 4 personas más en una camioneta que se precipitó unos 250 metros hacia un barranco en el sector de San Cristóbal, vía El Torneado, en la provincia de Bolívar. Bastante dificultoso el terreno, pero se pudo lograr el rescate con satisfactorio. Cruz Roja, bomberos, Policía Nacional y comuneros ayudaron en las labores de rescate de los 5 heridos, quienes habrían quedado desperdigados a lo largo de la quebrada. El ECO 911 nos despachó para que colaboremos con un incidente en El Torneado, entonces personal nos coordinamos para avanzar y poder colaborar en el sitio. Uno de los adolescentes, Santiago M, de 15 años, lastimosamente habría fallecido. Es por eso que catalogan a este trayecto como la vía de la muerte. Vamos a ayudar en el rescate de un menor de edad. El paciente aparentemente estaba estable. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud, dejando atrás una estela de dolor y evidencia de la peligrosidad de la vía El Torneado. Con imágenes de Andy Calero en Bolívar, informó Darwin Altamirano. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, desmintió que exista una intención de compra de vehículos de alta gama y ratificó que presentará una queja por violencia política contra Fernando Villavicencio. De su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que existe un informe de glosa de Contraloría con responsabilidad penal contra Guadalupe Llori cuando fue prefecta de Orellana. Acompañada por miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL y varios jefes de bancada, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, tal como lo había anunciado, salió a responder las acusaciones de una supuesta compra de vehículos de alta gama para el legislativo que estaría en proceso. Nunca decidí comprar, tampoco ordené que se inicie el proceso de compra de vehículos. De su lado, el legislador Fernando Villavicencio, quien dio a conocer el caso, ratificó que sí se habría autorizado para iniciar el proceso de compra. Desde la presidencia de la Asamblea se dio la disposición para que se abra un proceso de adquisición de vehículos. Según la titular del Legislativo, se trataría de un intento de desprestigiar a la Asamblea y a su persona, por lo que insistió en que presentará ante el CAL una queja en contra del asambleísta. Y también por esa violencia política en contra de una mujer. No, doctora Llori, usted tiene miedo porque esta comisión recibió información de la Contraloría General del Estado. Información de la que no dio mayores detalles, pero aseguró que vincularía a Llori. Y aquí está la información de la glosa de la presidenta Guadalupe Llori. Es información de la Contraloría General del Estado. Cuando era prefecta, aquí está otro informe de la Contraloría General del Estado. ¿Con responsabilidad penal? Con responsabilidad penal. Que me hayan sido notificadas glosas o otros temas de corrupción, jamás. Finalizó indicando que no es la única que aparece dentro de la información que ha recibido por parte de la Contraloría. Salvador Quispe tiene un informe con responsabilidad penal y una instrucción fiscal. ¿Y por qué? Por haber sido prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe. Les puedo decir que hay más de 15 legisladores que tienen expedientes en la Contraloría General del Estado. Esto no significa de que sean glosas confirmadas.
Nosotros estamos investigando. En Quito informó Adriana Rojas. El excontralor Pablo Celi recibió de manos del secretario general de la Asamblea Nacional la notificación de su juicio político. Una vez notificado, Celi, que se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito, deberá comparecer ante el Parlamento el próximo 16 de agosto a las 8:30 de la mañana. Y según expertos, además de concejales, el edil Fernando Morales, quien agredió a Jorge Yunda en una sesión del Consejo Metropolitano, no podría ser sancionado en el ámbito administrativo. Los concejales analizan aprobar una resolución para rechazar este tipo de actos. Desde el municipio de Quito se están analizando las medidas correspondientes ante la agresión en contra de Jorge Yunda en una sesión del Consejo Metropolitano. El incidente que protagonizó el concejal Fernando Morales no está considerado como una causal para aplicar una sanción administrativa, según el abogado Esteban Rowe. Revisados el COTAD, que es el cuerpo jurídico que regula las actividades de los gobiernos autónomos descentralizados, no existe ningún tipo de sanción a esta conducta del concejal Morales. Tampoco existen resoluciones con poder sancionatorio, así lo afirma la concejala Mónica Sandoval. Está vigente la resolución 074 aprobada en la administración de Mauricio Rodas, que contiene un código de ética que no establece con claridad cuál sería el procedimiento en este caso. O sea, solo establece que debe haber mucho respeto entre los concejales, pero no hay una sanción en este caso por lo sucedido el día martes en la sesión conmemorativa. Lo único que podría hacer el Consejo Metropolitano es aprobar una resolución en rechazo a este tipo de hechos, pero por ahora hay un cuerpo edilicio fraccionado por la disputa de la alcaldía. En torno a condenar estos actos, pero a todo lo que se ha venido haciendo en torno a los procesos de remoción. Pero si hay sustento jurídico de algún compañero, bueno, habrá que analizar, pero que sea jurídicamente, siempre respetando los derechos de las personas. Para el experto hay una salida fuera del municipio, que sería la presentación de una demanda de índole personal desde Jorge Yunda en contra de Morales. Configuración de una calumnia. Sí, porque definitivamente se está tratando de inferir que Jorge Yunda es una persona que está o estuvo cometiendo ilícitos y por eso utiliza la misma expresión. Informó Priscila Cadena. El juez del TSE, Ángel Torres, admitió a trámite la denuncia electoral por presunta infracción electoral muy grave, planteada por Santiago Guarderas en contra de Jorge Yunda. Esto por no acatar la remoción decidida por el Consejo Metropolitano y ratificada por el Contencioso Electoral. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural fueron declaradas constitucionales. El fallo de la Corte Constitucional fue conocido este jueves. Debido a la sentencia favorable, los maestros de la UNE levantaron su huelga de hambre. De trabajadores. Después de algo más de un mes de impulsada la huelga de hambre por decenas de educadores que exigían a la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al fin este jueves pudieron levantar la medida. La razón, el organismo ratificó los cambios a la LOEI. Esta ley fue elaborada desde el año 2011 y fue debatida y fundamentada durante 4 años y por eso el día de hoy recibimos esta victoria. De otra parte, la sentencia declaró que en el trámite de aprobación de la ley se incurrió en vicios de inconstitucionalidad en lo referido a las disposiciones legales sobre el régimen de jubilación especial de los docentes, mientras que en las disposiciones legales relativas al aumento generalizado de remuneraciones de los maestros se omitió deliberar con base a un análisis de factibilidad financiera. Hay algunos artículos que serán modulados por la Asamblea Nacional, pero aquí le tomamos la palabra a la presidenta que serán debatidos a la brevedad posible. En efecto, la Corte concedió la oportunidad de que dentro de un determinado lapso la Asamblea Nacional subsane las referidas omisiones. Producida la subsanación o agotado el tiempo, la Corte resolverá sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones afectadas hasta tanto estas no tendrán vigencia. Nosotros como Asamblea Nacional vamos a cumplir con la sentencia que ha dado la Corte Constitucional.
Si bien la actual asamblea debe acatar esas decisiones, la crítica fue para la anterior legislatura y el expresidente de la República, Lenín Moreno, pues el organismo calificó de deplorable que en el trámite de aprobación de la ley hayan incumplido su deber de garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. Señaló que dicha práctica política carece de seriedad, ya que promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población solo de manera ilusoria, defraudando las aspiraciones legítimas de los docentes asegurados, informó Javier Rosero. Ahora les contamos, un supuesto pastor de una iglesia evangélica está acusado de violar a varias menores de edad de su congregación. Él está con arresto domiciliario y hay 2 procesadas más en este caso. El pasado 7 de octubre en el Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, la policía realizó un allanamiento en el campamento de una iglesia donde se hacían retiros espirituales. Ahí se detuvo a Ever G., quien fungía como supuesto pastor de una iglesia evangélica, a su esposa y a su secretaria. A él se lo acusa de presunta violación y a ellas de coautoras de este delito. Las niñas en los testimonios y en las evaluaciones que se han hecho por los peritos psicólogos de la UAPI han determinado de que se han sido violentadas y han sido vulneradas su sexualidad en estas niñas, han sido sometidas a trabajos inhumanos, a esclavitud laboral, a secuestro, a trata de personas también, y han sido violadas. Inclusive algunas de estas niñas han tenido abortos provocados por un pseudo pastor. Según las denunciantes, el hombre abusaba sexualmente de ellas en una habitación de la iglesia ubicada en Pascuales. Fui víctima desde los 16 años. Yo recuerdo que estábamos en un culto, estábamos en el tiempo de los coros y él me mandó a llamar con una de sus cómplices que está siendo procesada también. Subimos las escaleras y cuando yo llegué ahí a ese lugar, me acuerdo que era un cuarto oscuro donde él me estaba esperando y me dijo, tú ya eres mayor, ya tienes que conocer lo que conoce una mujer, que nadie podía decir nada ni meterse con él porque Dios está de su lado. También a mí me decía que si algún día llegaban a descubrir que yo no era virgen, que tenía que decir que yo me acosté con alguien de la universidad. En la congregación hay feligreses a favor y en contra del supuesto pastor que actualmente cumple arresto domiciliario por enfermedad. Yo le digo que mi defendido es inocente y nosotros tenemos la prueba. Ahorita no le puedo enseñar nada de lo que nosotros tenemos, pero cuando salga esto yo quisiera que usted nos dé para comprobar la inocencia del pastor. Supuesta víctima, que yo he sido violada por el pastor, he abortado, pero eso es mentira. Ella dice que supuestamente nos violaban, nos tuvieron secuestrados, eso es mentira. Sí, a mi hermana menor la metieron diciendo que hasta estuvo embarazada cuando eso es mentira. Eso es mentira. No la meta y no meta su nombre porque eso es mentira, porque ella estuvo siendo virgen. El problema es porque mi hija la vio al pastor violando a la hermana menor de ella. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que duró 9 horas, el juez resolvió llamar a juicio en calidad de autores a los 3 involucrados, miembros de la congregación religiosa, por el delito de trata de personas. Lo que queremos es que se aplique el máximo de la pena, de 22 a 26 años. Informó Roselena Vasconés. Varios operativos antidrogas aplicados en el sur de Guayaquil dieron resultado. Las operaciones permitieron neutralizar el envío de alcaloide a Europa y Asia. Este es el momento que un contenedor es registrado e inspeccionado en Guayaquil. Tenía destino la India y poco antes de ser embarcado se encontró sustancias ilícitas. La estructura tenía en su interior droga, la cual fue decomisada por la autoridad. Dieron los detalles de la cantidad encontrada. Al aperturar las puertas del contenedor se encontraron 21 maletas que contenían en su interior 1.246 paquetes rectangulares con una sustancia compacta blanquecina que dio positivo para cocaína. En este suceso se detuvo a una persona. También daban valor del alcaloide. Con un peso de 1 tonelada, el valor de la droga en el Ecuador es de $2.355.563 americanos y en destino tendría un valor de 55 millones. Pero en un vehículo pesado que transportaba otro contenedor también hubo novedades, pues la droga al parecer iba a ser llevada a otro país. Fue aperturado el contenedor encontrándose en su interior 8 sacos de yute de color negro con un total de 1.044 paquetes rectangulares
con una sustancia blanquecina que dio positivo para cocaína. El contenedor tenía como destino final Grecia. Informó Julio César Zamora. La policía continúa investigando los hechos en torno al crimen de un empleado municipal asesinado a disparos mientras trabajaba en el mercado de la Caragay en Guayaquil. Para quienes lo conocían en el mercado es parte de un misterio su muerte. Aseguran que siempre mantuvo una postura intachable, que se caracterizó por hacer amistad con todos y el respeto siempre fue parte de su personalidad. Aquí lo conocemos nosotros como el doctor. Era una muy buena persona. No se metía con nadie, aquí sentaba, tranquilo. Indicaron que él no tiene, y es verdad, no tiene antecedentes penales. Se le ha registrado en el sistema. Que no ha tenido ningún problema con los ciudadanos aquí. La víctima de 61 años tenía más de 2 décadas laborando en el mercado de la Caragay. Actualmente era el encargado de la cámara de frío. Su función principal era controlar qué entraba y qué salía desde ese lugar. La pregunta es, habiendo tantos guardias, en el rato de la hora, cuando es por simpleza, están ahí apilados. De pronto a las 15:30 del miércoles 11 de agosto llegó un desconocido, lo apuntó con arma de fuego y descargó en más de 4 ocasiones. Los investigadores ya analizan los videos captados por las cámaras de seguridad a fin de localizar al autor de este hecho criminal. Informó José Mora. Gracias por su fiel sintonía. Descansen. Un abrazo grande.